El tren, el último tren que pasó de pasajeros acá, pasó el 18 de diciembre de 1978. Fue muy triste y fue lo que dejó, yo creo que es lo que nos hizo decaer a este pueblito, porque si bien nosotros tuvimos mucha alegría cuando nos hicieron la ruta, la 29 que nos pasa por acá, pero no nos dimos cuenta que la ruta nos sacó la gente, y la gente pasa, o la gente misma nuestra se va por la ruta. Con el tren era distinto. Hoy en día, si no salimos nosotros a buscarnos las cosas, no tenemos nada. Porque no te pasa un viajante levantando un pedido para traerte mercadería. De nada. Estamos a 80 kilómetros de todos lados. Nos sale muy caro para mantenerlo. Pero bueno, se vive. No, acá no, colectivo, transporte no hay ninguno, transporte público ninguno. O sea, nosotros si queremos tomar un colectivo tenemos que ir a la ruta 30, la cual está a 9 kilómetros de acá. Porque el colectivo pasa uno solo a las 3 de la tarde o 3:30 y vuelve el otro a la misma hora. Así que no podés ir en uno y volver en el otro porque tenés que ir sí o sí a ir a quedarte al pueblo un día entero. Porque no tenés tampoco transporte como para viajar, decir voy en la mañana y vuelvo en la tarde, ¿viste? No, en ese sentido estamos bastante desprotegidos. Cuando se hizo la ruta 30 no se pasó por De la Canal, porque se aducía que en De la Canal ya había un transporte que era el ferrocarril. Entonces la ruta no se podía, donde había ya un medio no tenía que haber otro. Entonces se luchó muchísimo para que pasara enfrente mismo de este almacén la ruta. Y no se pudo lograr. Pasa a 9 kilómetros de acá. Y eso fue otro golpe para De la Canal, porque toda esa gente que nosotros atraíamos desde el lado de Gaña, de Paraje Otegui, todos que iban a Tandil pasaban forzosamente por De la Canal. Toda esa gente se fue perdiendo, fue dejando de pasar, porque ya que no se van a ir por un camino de tierra teniendo una ruta asfaltada. Bueno, en los años 80 empezó la debacle del campo, sobre todo de estas zonas que son totalmente ganaderas, son zonas de cría, porque las zonas agrícolas tienen mucha más rentabilidad, llevan más mano de obra. La zona de cría tuvo baja rentabilidad durante muchos años, poca mano de obra. Cuando se hizo la ruta, la gente empezó a viajar más, empezó a buscar en las ciudades o en los pueblos mejores condiciones de vida. Acá no hay luz, no hay gas, no hay un montón de servicios que hacen falta para vivir cómodamente. Entonces la gente empezó a migrar para vivir mejor y acá tampoco podían ganar plata, digamos. Entonces, para ganar poca plata y vivir en el campo, mal, se iban a vivir a los pueblos y el que se fue a los pueblos normalmente no vuelve más. Cuando fue todo ese éxodo de población, se nos achicó el mercado, porque antiguamente un almacén de estos nucleaba a la gente que vivía hasta 50 kilómetros a la redonda. Cuando se despobló el campo nos quedamos sin clientes y nos tuvimos que ir. Literalmente nos fuimos. El que pudo irse y hacer otra actividad se fue a otra zona, ¿no? El modelo actual nace de alguna manera en Argentina a fines de los 70, principios de los 80. Y de alguna manera es el arraigo en el país de un modelo que nace unos 30 años antes, en otros lugares del mundo, que se llamó la Revolución Verde. Que no tiene que ver con la cuestión verde desde el punto de vista ecológico, sino que tiene que ver con un movimiento que apuntaba a convertir de alguna manera buena parte del mundo en campos de cultivo. La motivación original de eso fue poder alimentar al mundo. Se hicieron allá por la década del 50, se hicieron proyecciones de la cantidad de gente que iba a haber a fines de siglo. Y eso mostró que iba a haber una cantidad importante de gente y que había que poder darle de comer. Entonces a partir de ahí, con esa motivación, y teórica al menos inicial, comienza un proceso de cambio, de generación de tecnologías basadas en fertilizaciones, herbicidas, insecticidas, distintos tipos de productos químicos que combatían las plagas agrícolas. Surgen los híbridos, esas semillas especiales que tienen un mayor poder de producción, y surge también un uso de lo que se llama un uso importante del petróleo en el sistema agrícola, es decir, tener maquinarias que produzcan en cantidad, que faciliten la producción en cantidad, y también la expansión de la frontera agrícola. Cuando uno combina esos 4 o 5 elementos,
fueron las bases de lo que llamó la Revolución Verde, que permitió realmente una importante expansión de las cosechas, porque tecnológicamente tuvo sus méritos importantes desde el punto de vista productivo. Y en sí no es algo que, digamos, sea algo malo. El problema de lo bueno o lo malo de las cosas es cuando detrás de estos movimientos, en realidad, más que pesar la razonabilidad del modelo, empieza a pesar la ambición, ¿no? Y se va migrando porque los campos eran chicos y lógicamente las familias los hijos los querían hacer estudiar, había que mandarlos a la ciudad, porque no es como hoy que hay hasta escuela secundaria acá. Entonces se iba la madre o lo mandaban con un familiar y siempre los más grandes iban alquilando los campos. Entonces a veces era más rentable alquilar un campo y que no seguirlo trabajando uno. Y esa fue una de las maneras que se fue desarmando esto. Aparte, con la tecnología también trajo esto, porque ¿sí? Hace mucho menos falta la mano de obra y con una máquina que antes iban una cosechadora 3 personas trabajando, hoy lo hace una sola. Y hace el triple de cantidad de trabajo que lo que hacía la máquina aquel entonces. Una cosecha duraba 2 meses, 2 meses y medio. Hoy una cosecha dura 15 días. Yo me animaría a decir que perjudica a más del 99% de los habitantes de la Argentina. Esto tiene un análisis complejo. Por un lado hay un análisis de tipo temporal y por otro lado tiene un análisis de quiénes son los grupos dentro de la Argentina que son beneficiados o perjudicados. En relación a quiénes son beneficiados y perjudicados, es evidente que toda la gente que quería en su momento estar en el campo, radicado en el campo, radicado en los poblados rurales, sufre un profundo desplazamiento de la maquinaria, de los sistemas de producción intensiva. Y eso genera realmente este punto tan importante para el país que es el éxodo, la migración rural a las grandes ciudades en general. Muy poco, ¿viste? Porque ahora con el tema de la siembra acá, que nunca se sembraba soja, nunca se sembraba nada, ahora el boom es la soja. Así que los campos se arriendan todos para cereal, no casi para hacienda. Y si te piden un disparate de arrendamiento, ¿viste? Por hectárea, porque las quieren valorar, ¿viste? Tristeza, nostalgia y mucha tristeza. La verdad que siento tristeza de que este lugar, que si bien tuvo siempre esta estructura, pocas casas y pocos habitantes que vivían acá, pero como nucleaba mucha gente durante el día, todos los días, había siempre gente, había gente de los más estratos sociales y económicos, porque había grandes ganaderos que venían a comprar un campo y había empleados rurales. Entonces la diversidad de gente que se encontraba acá era impresionante y me produce una profunda tristeza ver esto vacío, no ver un auto, el silencio, me produce una tristeza terrible, me da mucha lástima. Bueno, desde lo social queda un poco en esa respuesta, ¿no? Queda el aspecto ambiental y queda el aspecto económico. Desde lo económico, sin duda para el país no. Es decir, hay todo un montón de conceptos muy equivocados. Por ejemplo, supuestamente la producción de agropecuaria es una de las principales entradas del país, y es cierto, pero la pregunta es cuál es la deuda que nosotros tenemos, que estamos dejando cada vez que se exporta determinada cantidad de granos, por ejemplo. El INTA ha calculado que entre los procesos de erosión, los procesos de destrucción de infraestructura, consecuencia de la erosión hídrica, cuando hay malos manejos de suelo, la erosión hídrica produce ruptura de infraestructura, inundaciones y demás. Y esos procesos generan una pérdida de $1.000 millones más anualmente, y los nutrientes que no reincorporamos en los suelos son otros tantos. O sea que estamos prácticamente perdiendo $3.000 millones cada año por mal manejo de los suelos. Y eso normalmente cuando se dice cuánta plata entró al país en exportaciones no se tiene en cuenta. Entonces hay un montón de errores en los cálculos. Cuando uno dice económicamente esto nos conviene, eso no es tan así. Y hay otro concepto que es clave. No solamente cuál es el costo económico de lo que no se paga, sino cuál es el costo social que estamos pagando y cuánto dinero estamos pagando
para poder cubrir los huecos de, por ejemplo, el problema de inseguridad que tenemos. Entonces, es todo un gran proceso. Si uno lo analiza solamente con un número, comete un grave error. El mundo son sistemas que interactúan permanentemente. Entonces, analizar un dato aislado realmente carece de sentido. Los campos chicos se lo han ido quedando todos los más grandes. Y lamentablemente, donde hoy había una familia, donde antes había una familia, hoy hay un puesto abandonado. O a lo mejor las plantas solas, ya la casa no está. Y ese es el drama grande de la estación de la Canal, como debe ser de las demás estaciones de la provincia de Buenos Aires. Insisto con la idea que partimos en un principio, hemos perdido, una parte importante de la biodiversidad, que eso sería muy bien justificado si realmente se trata de dar de comer a la gente, pero en realidad Argentina, la gran mayoría de los commodities que producen son para países ricos que tienen exceso de nutrientes en sus dietas. Entonces, en realidad, un gran porcentaje de lo que producimos no es para paliar el hambre del mundo. Entonces, estamos, en realidad, por una cuestión casi de paladar, estamos destruyendo gran parte de la biodiversidad. Y esto es un tema que merece una reflexión profunda.